Esto probablemente va a venir así, ¿verdad? Preguntas como esta van a venir en el examen de fijo. Dicen, ¿cuál de las siguientes letras pueden trazarse dos ejes de simetría? ¿Qué dicen ustedes? En la H. En la En H. la E y en la M. En la M puede trazarse un eje de simetría así, ¿verdad? Pero si yo hago un eje de simetría horizontal, ya no me queda lo mismo en la parte de arriba que en la parte de abajo, ¿verdad? Si yo tengo la M así y yo la trazo así, ¿verdad? Me va a quedar lo mismo en la izquierda que en la derecha. Pero si yo hago un eje de simetría horizontal, si yo lo hago aquí horizontal, yo aquí tengo estos dos como piquitos, ¿verdad? Y aquí abajo debería tener esos mismos piquitos, no los tengo, lo que tengo es una raya aquí, una raya aquí, por lo tanto ahí no hay simetría horizontal ni tampoco diagonal. La que sí tiene simetría vertical y horizontal es la H, ¿verdad? Si yo hago un eje de simetría aquí que pase por encima del palito de la H, lo que me queda en la parte de arriba es exactamente lo mismo que me queda en la parte de abajo, ¿verdad? Y si hago un eje de simetría en el centro, de arriba hacia abajo, o sea, vertical, vemos que lo que me queda aquí, esta figura, es exactamente esta misma figura, un reflejo de lado, ¿verdad? Eso es lo que se busca cuando hablamos de simetría. Me quede un reflejo a cada lado que sea exactamente igual, como cuando hablábamos de la mariposa, ¿verdad? Dice, ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar en un cuadrado? Esta es clásica, siempre viene el cuadrado. ¿Cuántos se pueden trazar en un cuadrado? 4, profe. 4, ¿verdad? Se puede trazar el vertical, se puede trazar el horizontal y se pueden trazar las dos diagonales. No caigan en la trampa en el rectángulo. Recuerden que en el rectángulo no se pueden trazar 4. ¿Por qué? Porque el rectángulo, al ser más alargado, cuando yo trazo esta diagonal, los triángulos no me quedan iguales, ¿ok? Para que me quedaran iguales, esta esquinita de aquí debería estar como por aquí, ¿verdad? Esa es la idea, debería estar como por aquí así, y no está de esa manera, ¿verdad? Entonces en un rectángulo solo se pueden trazar 2, en un cuadrado se pueden trazar 4, ¿ok? En este caso la respuesta correcta es 4, aquí la respuesta correcta es la H. La 3 dice, ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar en un rectángulo? Bueno, lo acabo de decir, ¿verdad? En un rectángulo solo podemos trazar el eje vertical, ¿verdad? Entonces me quedan como dos cuadraditos ahí, y puedo trazar el eje horizontal, que me quedan dos rectángulos exactamente iguales, ¿ok? Esos son los ejes de simetría que se pueden trazar en un rectángulo, 2, ¿ok? ¿Cuántos ejes de simetría tiene ese corazón? 1, ¿verdad? Y este corazón, 1, profe. muy bien, exactamente, solo 1. Este corazón, si uno pues quiere ver esa simetría, puede hacerlo con un papel doblado, ¿verdad? Que uno dobla un papel por la mitad y solo dibuja una de las mitades del corazón. A la hora de abrirlo, le queda el corazón completo. Eso lo hacía antes, no sé si todavía lo trabajan, pero cuando yo estaba chiquitillo hacía uno eso y el muñequillo. Entonces de este solo se puede hacer 1. Esta figura es un cuadrado, digamos, así en esa forma uno normalmente lo ve como un rombo, ¿verdad? Pero si uno lo ve de esa manera, pues es, bueno, aquí habría que ver, porque no dice qué figura es, ¿verdad? ¿Cuántos ejes de simetría creen ustedes que tiene esa figura? Yo diría que 2, profe. 2, ¿cuáles? De arriba hacia abajo y hacia el lado. ¿Verdad? Tenemos pareciera, ¿verdad? Si es un rombo, eso sería una diagonal, ¿verdad? Y pues las diagonales harían simetría ahí. Pero también tendríamos este de acá, ¿verdad? Igual me quedan dos triángulos ahí. Pero también tenemos otros dos más, ¿verdad? Que sería este, que si yo trazo por la mitad de aquí y la mitad de aquí, me quedan dos rectángulos iguales. Y lo mismo si lo hago para este otro lado. Entonces, en realidad son 4, ¿verdad? Si esto es un rombo, entonces tendría 4. Si esto es un rectángulo, porque no nos lo aseguran, ¿verdad? Podría ser que uno de estos lados sea un poquito más largo que el otro. Ahí pareciera que es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado girado, o sea, un rombo. Entonces debería tener 4. Pero no dice que no nos dice exactamente qué es. Entonces yo esta pregunta la anularía, ¿ok? Porque aquí lo correcto debería decir cuántos ejes de simetría tiene la siguiente figura si es un rectángulo, si es un rombo, porque ustedes no van a tener la regla ahí como para medir si los lados son exactamente iguales todos o no. Si los lados son todos iguales, entonces uno podría decir que es un rectángulo, que es un cuadrado o un rombo, ¿verdad? Pero eso no lo podemos asegurar, entonces en este caso quedaría ahí, ¿verdad? Pendiente a criterio del profesor, y en este caso yo la anularía porque le falta como más certeza para que el estudiante escoja la pregunta. Entonces, sí. Si fuera un rombo tendría 4, igual que el cuadrado. Sí, si fuera un rombo tendría 4. Un rombo así, ¿verdad? Porque si el rombo es más alargadito, ¿verdad?
Vamos a ver qué pasa cuando el rombo es más alargadito. Cuando el rombo es más alargadito ya no queda igual, ¿verdad? Entonces ya ahí no habría simetría, ¿ok? Ya no habría simetría. Cuando el rombo es así como más estiradillo para arriba y para abajo, ahí ya no habría la simetría. Ahí solo serían dos los ejes de simetría, que serían las diagonales. Pero como aquí no se nos deja claro, ¿verdad? Entonces no lo podemos poner con certeza. Dice, si un polígono con vértices ABC, bueno, ya esta es otra pregunta de otro tema, ¿verdad? Dice, si un polígono con vértices ABC, cuya medida de lado de BC es 8 unidades, se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual x, ¿cuál es la medida de su homólogo? Aquí nosotros no tenemos que hacer ningún procedimiento. ¿Cuál es la medida del homólogo de BC? 8, ¿verdad? Porque sabemos que en las reflexiones los homólogos siempre miden lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, digamos en este caso de aquí, digamos que este fuera BC, ¿verdad? Y sabemos que hay simetría y que este mide 8, por decir algo, ¿verdad? Entonces este que sería el B'C', al ser homólogos, yo tengo la certeza de que miden lo mismo. En una reflexión las medidas no cambian, ¿ok? En una reflexión las medidas de los lados y las medidas de los ángulos homólogos son las mismas, ¿verdad? Entonces aquí es como un tipo de pregunta teórica, ¿verdad? Nada más para ver si se acuerdan. Y dice, bueno, es una reflexión. Me están preguntando por el homólogo. El homólogo mide lo mismo. Siempre van a medir lo mismo. Luego tenemos esta otra pregunta. Dice, considere la siguiente figura en la cual se muestran los polígonos, esos que están ahí, para contestar los ítems 7 y 8. ¿Cuál es el nombre de la transformación que se le realizó a FGH, o sea, a esta? ¿Cuál es la transformación que se le hizo para obtener esta de aquí? Bueno, lo que les decía es, este puntito que está aquí arriba, ¿verdad? Digamos, la clave para saber que esto es una simetría y no una rotación es este punto a donde se encuentra en la figura reflejada. Se encuentra aquí abajo, ¿verdad? El G está aquí en la parte de arriba, digámoslo así, del triángulo, aunque no deberíamos existir arriba y abajo, ¿verdad? Y aquí quedó en la parte opuesta, o sea, quedó abajo, ¿ok? Quedó abajo. Este punto, el F, que es el que está más cercano, digámoslo así, al eje de simetría, aquí también quedó más cercano al eje de simetría, pero si lo vemos pensando en este triángulo de aquí, el F es el que se encuentra más abajo de este triángulo, y aquí el X, que sería la imagen de ese F, me quedó en la parte más arriba de ese triángulo, ¿verdad? Entonces digamos que esa es una de las claves que nos va a ayudar a identificar una simetría o una reflexión por encima de una rotación. ¿Por qué? Porque la simetría le da vuelta, digámoslo así, hace como cuando uno hace una vuelta de página, digámoslo así, y esta imagen se viene y se pega a este otro lado de aquí, pero cambia, digámoslo así, la refleja, la pone en su posición como opuesta, como decir cuando uno ve un negativo de una imagen, ¿verdad? Un negativo de una foto. Bueno, los que ya tenemos unos años, recuerda que veíamos los negativos que estaban como al revés, ¿verdad? Esa es más o menos la idea, ¿ok? Entonces, en este caso, para mí, la respuesta correcta es reflexión, o sea, una simetría, una reflexión, ¿ok? En el caso de la 8, para obtener esta no debe haber confusión, porque solo existe una de las transformaciones que puede hacer la imagen más pequeña. ¿Cuál era? Homotesia. La homotesia, ¿verdad? Homotesia. Entonces, a veces, ¿verdad? Con solo ver que cambió de tamaño ya sabemos que es una homotesia. ¿Por qué? Porque todas las demás, reflexión, rotación y traslación, no le van a cambiar el tamaño a la imagen. La única que le puede cambiar el tamaño a la imagen es una homotesia, ¿ok? Y en este caso sería una homotesia inversa. ¿Por qué? Porque el centro de homotesia sería este y hay uno que está a un lado del centro de homotesia y el otro está al otro lado del centro de homotesia. Entonces es una homotesia. Luego dice, si a un polígono con vértices ahí en ABCD con un área de 60 centímetros, bueno, este es parecido al que hicimos anteriormente. Hay un polígono ahí, que sea, no nos dicen qué es. Tiene un área de 60 centímetros cuadrados. Se le aplica una reflexión con respecto a esa recta. ¿Qué sucede con el área del polígono homólogo? ¿Qué me pueden decir ustedes? Se mantiene igual. Se mantiene, ¿verdad? El área, los lados y la medida de los ángulos no cambia en una reflexión, ni en una traslación, ni en una rotación. Se mantiene. ¿Ok? Luego dice la siguiente, si a un polígono con esos vértices ahí tiene un ángulo que mide 30 grados, se le aplica una rotación de 90 en el sentido antihorario, ¿cuál es la medida del homólogo de ese ángulo? ¿Qué me dicen ustedes? 30, ¿verdad? 30. ¿Por qué? Porque la medida era 30, entonces el homólogo de él también va a medir 30, ¿ok?
porque en una rotación no cambia la medida de los ángulos, la medida de los lados, la medida de las áreas. ¿Ok? Considere la siguiente figura en la cual se muestran los polígonos esos que están ahí, de acuerdo con la transformación anterior, cuál es el nombre de la transformación que se realizó al polígono S para obtener. ¿Esta figura qué es? ¿Cuál figura es? ¿Una rotación, una reflexión o una traslación? ¿Cuál pondrían ustedes ahí? Reflexión, profe. Ok, vamos a descartar aquí. Vamos a descartar. Traslación. ¿Esa figura puede ser una traslación? Creo que no. No puede ser una traslación porque la traslación no invierte la figura, no le da vuelta, digámoslo así. ¿Ok? Si fuera una traslación y yo tengo esta figura, ¿verdad? Entonces sea donde sea que me quede, ¿verdad? En el lugar en que me quede, me tiene que quedar en la misma posición. O sea, si aquí el A está a ese lado, ¿verdad? Entonces me tiene que quedar con el A a ese lado. ¿Ok? Entonces una traslación nunca le da vuelta a la figura. La puede pasar para otro lado, pero no le da vuelta. ¿Ok? Una simetría axial o una reflexión, vamos a necesitar un eje de simetría. Aquí nosotros podríamos imaginarnos que el eje de simetría estaría como por ahí, ¿verdad? Sería como por ahí que está el eje de simetría. Pero vean lo que sucede. En las simetrías o en las reflexiones, este que está aquí me debería quedar aquí, ¿verdad? Porque él se va a reflejar a este lado. ¿Okay? Si esto fuera una reflexión, debería aparecer a este lado. En cambio está como invertido. ¿Okay? Y este D que está aquí debería estar como por aquí el D, ¿verdad? El D'. Pero vemos que en realidad está como invertido. Así, viéndolo así, sin ver las respuestas, esto es una homotesia, ¿verdad? Esto es una homotesia inversa, donde el centro de homotesia es E, pero no está, ¿ok? No está no está la palabra homotesia ahí, ¿verdad? Entonces solo esta no puede ser, por descarte nos queda rotación. Y los que le iba a mencionar antes era que una rotación, vamos a ver, una rotación, yo tengo esa figura, ¿ok? Si yo le hago una homotesia y a esa figura con factor de escala -1, tenemos eso, ¿ok? Si yo voy a esconder esta figura un momento, esta figura es esa, ¿ok? Si yo le hago una rotación en 180 sobre ese mismo punto, 180, vean dónde queda. Entonces resulta, quedan en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces resulta que hay un caso particular. La homotesia con razón de homotesia igual a -1 y la rotación con, digamos, una rotación con un ángulo de 180 coinciden siempre en la misma posición, ¿ok? Entonces esta figura que tenemos aquí puede ser tanto una rotación de 180 grados como una homotesia de factor de escala, o digamos una razón de homotesia de -1. ¿Ok? Entonces en este caso, si aquí viniera rotación y viniera homotesia, las dos respuestas serían válidas, ¿ok? Pero en este caso se tomó la que es una rotación, ¿ok? Lo vieron ahí en el GeoGebra, ¿verdad? Esto que tenemos ahí es la rotación y esto que tenemos aquí es la homotesia. Son exactamente lo mismo, que quedan en el mismo punto. Luego, Profe, sí, una consultita. Es que a mí se me enreda mucho cuando hay rotación, reflexión y traslación y eso, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para identificar o entender mejor esos términos? la palabra en sí, usted entiende el movimiento, lo que pasa es que se le enredan las palabras, digámoslo así. Sí, exacto. Yo, digamos, reflexión me gusta relacionarlo con reflejo. Y reflejo, me acuerdo del reflejo de nosotros en el espejo, ¿verdad? Entonces, en el espejo es la misma cara de nosotros, pero si ustedes han visto ahí en el espejo, uno se pone a verse en el espejo. ¿Se le corta? ¿Se me corta a mí o será la...? ¿Todos me escuchan cortado? No, yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Ok, puede ser entonces la recepción ahí que está un poquillo cortada. Lo que les decía es que cuando uno se ve en el espejo, si ustedes se ponen atención, el ojo... Que se le corta cuando estás hablando, no sé si eso... Ivania, es la recepción suya, se le está cortando un poco. Ok, continúo entonces. Lo que les decía, cuando uno se ve en el espejo, si ustedes prestan atención y si vieran, digamos, como que eso fuera otra persona, el ojo derecho uno sería como el ojo izquierdo de cuando uno se ve en el espejo, ¿verdad? Y la oreja derecha de uno es como si fuera la oreja izquierda, ¿verdad? Entonces, ese caso, ¿verdad? Reflexión, a mí me gusta relacionarlo con reflejo y entonces me acuerdo de esa imagen en el espejo, ¿verdad? Entonces uno sabe que la reflexión o la simetría axial es esa transformación o esa característica, ¿verdad? Que hace que la misma imagen quede como opuesta, ¿verdad? Como
¿qué se puede? Con las características en las posiciones opuestas. Rotación, a mí me gusta relacionarlo con el planeta Tierra, ¿ok? Con el planeta Tierra, que está rotando alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que la Tierra está rotando alrededor del Sol. Entonces, rotación, ¿verdad? Al analizarlo de esa manera podemos pensar que la rotación es un giro, ¿ok? Como la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces ya esa palabra ahí a uno se le va a acordar. Y traslación, a mí me gusta relacionarlo con trasladar, ¿verdad? Es de trasladar. Y siempre me pienso como que le diga a uno, traslade esa silla que está ahí, ¿verdad? Que tal vez uno está trabajando, que traslade una silla que está ahí en una posición, ¿verdad? Y que la traslade para otro lado, ¿ok? Entonces traslación es eso, como agarrar un objeto que está en una posición ahí y enviarla hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces trasladar ese. Y bueno, la homotesia, yo creo que la homotesia no se enreda tanto porque la homotesia es como muy particular la palabra, ¿verdad? Entonces no tiene como tanta confusión, ¿verdad? Esos son como relaciones que uno puede hacer tal vez para acordarse de cuál es cada una de esas transformaciones. Luego estas preguntas, luego estas otras preguntas que yo siento que ustedes tienen que aprendérselas, chiquillos, porque pueden venir de 6, 8 puntos que son muy fáciles de ganar, digamos. Estos realmente son de saberlo, nada más. Obviamente hay que aprendérselo, obviamente hay que estudiarlo, pero nada más es de venir y pum, marcar, ¿verdad? No hay que pensar mucho. Esa figurilla que tenemos ahí, ¿qué es? ¿Una qué? Dice que es un plano oblicuo, ¿verdad? Sin cortar la base. ¿Eso sería una qué? Elipse. Una elipse, ¿verdad? Esa es una elipse. La siguiente dice que es un plano paralelo a la base sin cortarla. Circunferencia. Muy bien, circunferencia. La siguiente dice que es un plano oblicuo, pero que la corta. Parábola. Parábola, muy bien, esa es la parábola. Y la siguiente, ya pusimos las otras tres, ¿verdad? Entonces esta tiene que ser hipérbola, pero vamos a ver qué es lo que dice. Plano perpendicular con respecto a la base. Entonces esa es la hipérbola. Y son esas cuatro, ¿verdad? Solo esas cuatro son. Y a veces vienen 2 veces en el examen. Entonces ustedes tienen que tratar de no perder esos puntos porque son bastante fáciles de ganar. Luego aquí lo mismo, ¿verdad? Un cono cortado con plano paralelo a la base. Plano paralelo a la base. Plano paralelo a la base. ¿Cuál es el que es plano paralelo a la base? Circunferencia, ¿no? Circunferencia. Vean que nos están preguntando lo mismo, nada más que sin dibujito. Un cono es cortado con un plano oblicuo a la base sin cortarla, sin pasar por la base. Elipse. Elipse, ¿verdad? Sin cortarla es elipse, ¿verdad? Un cono cortado en un plano oblicuo a la base, pero que ahí sí pasa por la base, sí la corta. Oblicuo, esta es la palabra clave, oblicuo, y corta la base. ¿Cuál es? Parábola. Parábola. Y ya no nos pusieron la otra que era la hipérbola. La hipérbola debería decir perpendicular a la base. Luego dice, aplicando una reflexión sobre el eje X al punto menos 5,3, el punto reflejado es, ¿verdad? Para ese tipo de preguntas yo lo que me imagino o lo que les diría que hagan es traten de usar alguna de las cuadrículas que ya vienen ahí, ¿verdad? Que vienen en el examen, tal vez la extienden un poquillo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí dice, el punto es menos 5,3, entonces, bueno, ninguna de estas dos nos va a funcionar. En este hubo trampa porque el 5,3, el punto 5,3 sería menos 5 para acá y 3 para arriba, ¿ok? Dice que la simetría tiene que ser con respecto al eje X, o sea, la simetría tiene que ser con respecto a esta línea, ¿verdad? O sea, la imagen de ese punto la vamos a obtener aquí abajo. ¿A dónde quedaría? Si hago una simetría. En el mismo lugar, donde En queda el la igual de trabajo. En el mismo lugar, exactamente, o sea, en el menos 5, pero al lado abajo, o sea, a la misma altura. Estamos en la altura del 3, entonces me quedaría en la altura del menos. Me quedaría aquí, ¿ok? Ese punto es menos 5, ¿verdad? Ahí lo porque me están diciendo que la simetría es con respecto al eje X. ¿Qué pasa si me hubieran dicho que la simetría es con respecto a y igual menos 2, por ejemplo? Entonces y igual a menos 2, lo que me están diciendo es que este eje de simetría que yo puse aquí, tiene que quedar en la altura, bueno, no me deja correr, lo voy a hacer otro. Ese eje de simetría tiene que quedar en el y, o sea, en la altura menos 2. Aquí está el menos 2, entonces ahí es donde va a estar el eje de simetría. Entonces yo lo que hago es contar cuántos pasos hay de aquí hasta el eje de simetría, ¿verdad? Y hay 1, 2, 3, 4, 5 pasos, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Entonces yo cuento 5 cuadritos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría en la altura menos 7. Quiere decir que en ese caso, si hubiera dicho
que es con respecto al eje de simetría que se encuentra en y igual a menos 2, entonces este sería la imagen, digámoslo así, ese sería el valor resultante. Entonces recuerden que cuando me digan y igual a tanto, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer una línea acostada, ¿ok? ¿Acostada en dónde? ¿Horizontal en dónde? En la altura que me digan. Aquí como me dijeron menos 2, entonces la puse por donde estaba el menos 2. Si me hubiera dicho y igual a 4, ¿verdad? Entonces la línea, esta que va a ser el eje de simetría, tiene que estar en la altura 4 positivo, ¿verdad? Tendría que estar ahí. Entonces más bien ahora me quedaría aquí arriba. Si me dicen que el eje de simetría no es y igual a tanto, sino que es x igual a 3, por ejemplo, entonces donde están los x, ¿verdad? Que los x ahora son estos de aquí, donde están los x, yo voy a buscar el 3 y ahí es donde tengo que dibujar simetría. Entonces en este caso el eje de simetría ahora quedaría en forma vertical y ahí estaría el eje de simetría. Entonces yo tengo que contar cuántos cuadritos hay de aquí hacia el eje de simetría y reflejarlo hasta el que quedaría por aquí. Vamos a ver, son 3 más 5, 8, entonces sería aquí del 3, 8 sería como por el 11, ¿ok? Eso para que tengan cuidado con eso, porque a veces nos lo ponen así, ¿verdad? Nos lo ponen con y igual tanto, x igual tanto, ¿verdad? Entonces hay que saber dónde está. Entonces como vimos en esta pregunta, la respuesta correcta sería en el menos 5, menos, ¿ok? Dice, aplicando una reflexión sobre el eje y al punto 1,1, el punto reflejado corresponde a... Entonces yo tengo el punto 1,1, voy a borrar todo esto. Yo tengo el punto 1,1 y quiero hacer una reflexión con respecto al eje y. Vea que no dice y igual tanto, no, lo que dice es el eje y es este, ¿verdad? Ese es el eje y. Entonces, ¿dónde quedaría la reflexión de ese punto? Yo cuento que aquí hay un cuadrito, ¿verdad? Entonces sería de ahí mismo un cuadrito para acá. Entonces aquí es donde me quedaría el A, ¿verdad? El A', quedaría, quiero verme. El A' quedaría entonces en el menos 1,1, ¿ok? A' quedaría en el menos 1,1, ¿ok? Dice, aplicando una reflexión en torno al origen, al punto menos 1,2, el punto reflejado corresponde a. Bueno, ahora sería hacer una reflexión del menos 1,2, que sería este de aquí, voy a borrar eso. Ahora sería el menos 1,2 es este punto de aquí. Y ahora queremos hacer una reflexión con respecto al origen. Recuerden que el origen es este, ¿verdad? Entonces tendría que ser de aquí hacia abajo. ¿A dónde me quedaría ese punto? ¿Dónde quedaría? Menos 2,1. Menos 2,1 sería este. Quedaría ahí. Pues 1, menos 2. 1, menos. Ok, entonces ¿cómo decir que menos 2? ¿Qué era lo que decía? Yo creo que lo anoté mal. Menos 1,2. Y le vamos a hacer simetría axial. Este programilla yo no sé si lo han trabajado, pero les ayuda mucho para ir entendiendo dónde quedan los puntillos, ¿verdad? Entonces, como muchos dijeron, ¿verdad? Serían el 1, menos 2, ¿verdad? Ahí lo que hay que hacer es, digamos, valorar en las dos dimensiones cómo hago yo para llegar aquí, al origen, ¿verdad? Yo digo, agarro uno hacia la derecha y dos hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí debo hacer lo mismo, ¿verdad? Dos hacia abajo y uno hacia la... Ok, entonces ya ahí voy a quedar exactamente en la posición del punto, ¿verdad? Que es la imagen de ese. Entonces sería en el 1, menos. ¿Okay? Siempre se hace así, profe. Sí, en esto lo que pasa es que aquí hay un poquillo de trampa porque nosotros casi no trabajamos simetría central, ¿verdad? Eso es simetría alrededor de un punto. Pero básicamente los que se van a trabajar son muy sencillos, ejemplos muy simples, ¿verdad? Así muy cerquita del centro y son así, ¿verdad? Simplemente lo que tengo que hacer es ¿cómo hago para llegar a este punto de aquí? Bueno, repito esa misma idea en el de abajo, ¿ok? De hecho, si yo voy corriendo vean que lo que va sucediendo. Si yo lo corro para acá, ven que lo pasó 2 para acá, 1 para abajo. Entonces 2 para acá, 1 para abajo, ¿ok? Y donde yo lo vaya corriendo, ahí va repitiéndose esa idea, digámoslo así, de buscar lo que me hace falta para llegar al origen, ¿verdad? 1 para la derecha, 1 para abajo. Entonces 1 para la derecha, 1 para abajo. Se va repitiendo esa situación, digámoslo así. Ok, luego estas preguntas también, chiquillos, hay que tratar de aprovecharlas. Son preguntas bastante sencillas, es de observación nada más. En este caso tenemos una simetría, vamos a ver qué nos dicen. Observe la siguiente imagen, conteste lo que solicita. No nos dicen exactamente, ¿verdad? Pero aquí podemos observar que hay una simetría acá, este es el eje de simetría. Y entonces tenemos dos figuras, ¿verdad? Una al lado derecho y una al lado izquierdo que son exactamente iguales, que son simétricas. Y entonces vamos a obtener puntos y lados homólogos, incluso ángulos homólogos. Entonces nos dicen, ¿cuál es el homólogo de K? Entonces yo digo que K está aquí. ¿Cuál sería la pareja de K? Sería A, ¿verdad? Entonces en este caso ponemos A. ¿Cuál es el homólogo de BC? BC es este ladito de aquí. JI o IJ, ¿verdad? Ustedes pueden poner cualquiera de las dos, estarían buenas. Le ponemos una rayita, eso sí, para saber que es un segmento, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen del punto M? M es este de aquí.
L. L, ¿verdad? ¿Cuál es el homólogo de ED? ED es esta de aquí. GH. GH o HG, ¿verdad? Cualquiera de los dos. ¿Cuál es el homólogo de JKL? No, JKL, vengo aquí y JKL es, empiezo en J, me voy para donde está K y después a donde está L. Quiere decir que es este ángulo que está aquí, ¿ok? Este de aquí. Entonces, ¿cuál es el homólogo de él? BAM. BAM, muy bien. El ángulo, pongo ángulo para saber que estamos hablando de un ángulo BAM, ¿ok? Son puntos bastante simples, ¿verdad? Hay que tratar de ganarse. Luego este yo creo que es de rotación. Dice, considere un triángulo cuyos vértices son esos. No hace falta dibujarlo, ¿ok? Si quiere lo dibujan, pero aquí nos vamos a ir con la tablita aquella. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, aquí la tengo. Ponérsela. Profe, en la última del ángulo ese estoy un poco dudosa porque yo entiendo que el que va en el centro es el ángulo, entonces de no sé, ahí acá no me suena. Ah, bueno, sí. Sí, tienes razón esa. Sí, ¿verdad? Porque aquí este es el que queda en el medio, entonces este es el que tiene que quedar en el medio. Ustedes lo pueden poner como, también podrían haberlo puesto como MAB, ¿verdad? O BAM, cualquiera de los dos está correcto. Ok, profe, lo siento. Profe, Dime. digamos, ahorita lo que usted acaba de decir que puede ir, o sea, las mismas letras, pero una después y otra después, así es. Sigamos, este ángulo de aquí, ¿verdad? Que es el que está en el A, que sería este ángulo de aquí, ¿verdad? Esa abertura. Yo la puedo nombrar como BAM, ¿verdad? O también la puedo llamar como MAB. El A debe ir por fuerza en el centro, eso sí. Los extremos son los que se pueden cambiar. Gracias, profe. Ok, estas de rotación vamos a trabajarlas con esta formulita que está aquí, ¿ok? Entonces esto sí se lo tienen que aprender ustedes, ¿verdad? Es cuando hay una rotación de 90 grados, es intercambiar los valores, ¿verdad? El que estaba de segundo se pone de primero, el que estaba de primero se pone de segundo, y se le cambia el signo al que estaba de segundo. O sea, el que estaba de segundo lo pongo de primero y le cambio el signo, el otro no cambia el signo, ¿ok? Cuando la rotación diga que es de 180 grados, entonces los dos se quedan en la misma posición en la que estaban, pero se les cambia el signo a los dos. Cuando la rotación dice que es de 270 grados, es casi lo mismo que la primera, nada más que ahora la que se le cambia el signo es al segundo. No se le cambia el signo al primero, sino al segundo. Y cuando la rotación es de 360 grados, no se le cambia nada, queda exactamente igual, ¿ok? Esto es cuando la rotación es en sentido antihorario, ¿ok? Sentido antihorario. Esa formulita que está ahí me sirve para sentido antihorario. No puedo apuntarle nada aquí. Aquí esto nos sirve para antihorario. Si nos dicen en sentido horario, es la misma, ¿verdad? Si nos dicen en sentido horario, nada más que este de aquí, bueno, este de aquí sería 0, ¿verdad? Este sería 90, este sería 180 que coinciden y este sería 200, ¿ok? Entonces ahí para antihorario, ¿verdad? Usamos esta como de aquí para acá, ¿verdad? Y para sentido horario, para antihorario, así como está. Y para sentido horario, entonces usamos las mismas formulitas, pero esta sería la del 0, esta sería la del 90, esta sería la del 180 y esta sería la del 2, ¿ok? Son las mismas formulillas, nada más acomodar los ángulos en las posiciones contrarias. Vamos a ver, no me hago tantas bolas. Dice, ¿cuáles son las coordenadas del punto A', ¿verdad? Si se le realiza una rotación en 360 en sentido horario, ¿verdad? Pero 360 no me interesa si es sentido horario o es sentido antihorario. El 360 no me cambia el valor del punto, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería A'? A' sería, ¿sí? ¿Quién me habló? Quería saber si está grabando la clase. Sí, ahí lo estoy grabando. Catherine Hernández. Ok. Ok, es que yo trabajo de noche y ya me toca entrar, entonces es que me voy a desconectar, entonces quiero saber si la graba porque sí está muy interesante la clase de hoy. Es un buen repaso, sí. Está bien, Sí. bueno, muchos éxitos ahí en el trabajo. Ok, profe, muchas gracias, buenas noches. Bueno, ok, entonces el A', cuando diga 360, no me interesa si es sentido horario o es sentido antihorario, porque 360 no cambia las coordenadas del punto. Entonces aquí me quedaría menos 1,1, ¿ok? Vamos a ver, voy a hacer la tablita aquí para que me entiendan. A nosotros lo que nos interesa son 90, 180 y 270, ¿ok? La normal nos dice que en 90 grados yo tengo que poner el Y y el X así. En 180 grados me dice que tengo que dejarlos igual, nada más que le cambio los signos. En 270 grados es lo mismo que en la primera, Y y X, pero ahora el que le cambio el signo es al que estaba en la primera posición. Eso es sentido antihorario, que esas son las que me interesan, porque 0 y 360 no cambian,
¿verdad? Las únicas que le cambian los valores a las coordenadas son las de 90, las de 270, las de 180 y todas las demás que nosotros no vemos, ¿verdad? Que en 45 grados, que en 20 grados, que en 30 grados, no las vemos. A nosotros solo nos interesan 90, 180 y 200. Entonces, eso es cuando me digan antihorario. Si me dicen horario, yo no voy a inventarme otras fórmulas, son las mismas. Nada más que entonces, en sentido horario, si me dicen 90 horario, tengo que utilizar esta. Si me dicen 180 horario, es la misma, 180 antihorario, esa se repite. Y si me dicen 270 horario, es la misma de 90 antihorario. No sé si me explico, ¿ok? Hay que tener cuidado de eso cuando nos digan horario y antihorario, nada más. ¿Okay? Me dicen, yo tengo el punto 2, menos 3. Me dice, aplíquele una rotación de 90 grados en sentido antihorario. ¿Cómo quedaría? Si al 2,3 le aplico una rotación 90 grados antihorario, ¿cómo quedaría? Menos 3,2. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es intercambiar las posiciones de los valores, menos 3,2. Pero en 90 grados existe este menos. Este menos es, cámbiale el signo al que me quedó de primero, ¿ok? Entonces, el que me quedó de primero es 3 negativo y yo tengo que cambiarle el signo, o sea, me queda 3 positivo, ¿ok? Eso es lo que significa el menos. El menos es cámbiale el signo. Que me aparezca el y y el x al revés significa cambio de posición. Y si tiene un menos significa cámbiale el signo. Por ejemplo, si yo tengo este 2,3 y me dicen aplíquele una rotación de 180 grados en sentido antihorario, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me quedaría? Menos 2,3. Menos 2,3, ¿verdad? Porque en 180 grados lo que yo tengo que hacer es, se quedan en la misma posición, pero le cambio el signo a los dos. Entonces aquí originalmente estaba 2 positivo y aquí estaba 3 negativo. Entonces le cambio el signo a los dos y eso es lo que me pide la forma, ¿ok? Ahora, digamos que a mí me dan el punto. 7, menos 4 y me dice aplíquele una rotación de 90 grados en sentido horario. ¿Cómo quedaría ese punto? 7,4, profe. Quedaría, ¿cómo, perdón? Tengo que usar, 7,4. ok, tengo que usar esta, ¿verdad? Esta formulita de aquí. Como el y viene en la posición del x y la x viene en la posición del y, significa que debo cambiar las posiciones. Es decir, el 4 me va a quedar aquí y el 7 me va a quedar aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Porque lo normal de un punto es que venga así, x y y. Como aquí vienen al revés, lo que me están tratando de decir es, me va a quedar con los valores invertidos. Eso es lo que me están tratando de decir en la fórmula, ¿ok? Pero además, en esta de 90 en sentido horario, tengo que usar esta, ¿verdad? El que estaba de primero debo cambiarle el signo, o sea, al x, al que estaba de primero, debo cambiarle el signo. Es decir, el que estaba de primero era el 7, estaba positivo, entonces me va a quedar negativo. El que estaba de segundo estaba negativo, también queda negativo porque a ese no se le cambia el signo, ¿ok? Así es como se aplican esas tres formulillas. Hay que tratar de practicarla para que se nos quede, ¿ok? Grabado. Ahora dice la B. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B'? ¿Verdad? El B', estamos hablando de este es el B, ¿verdad? Pero me preguntan por la imagen de él, ¿cómo quedaría? Si se le realiza una reflexión con respecto a la recta x igual a 2, ¿ok? Entonces, el B está en 4. Voy a hacerlo aquí para que vean que es fácil. Lo que pasa es que como de nuevo uno dice, y no voy a tener el cuadrito, es medio tramposo el asunto. Pero vean qué fácil es lo que me están preguntando ahí. Yo tengo el punto 4,2. 4,2, este punto. Voy a correr lo que me quedó mal. Ok, es el 4,2. Y me dicen que le aplique una reflexión con respecto a la recta x igual a 2. A ver si ya aprendieron. Cuando me dicen x igual a 2, la recta me va a quedar de arriba para abajo o de izquierda a la derecha. Vertical, profe. Vertical, ¿verdad? X igual a 2, lo que me está diciendo es, busquen las X, que son estas acostaditas de aquí, busquen las X el 2, ¿ok? Yo busco en las X aquí, y ahí haga una recta, ¿verdad? En que pase por ese 2, o sea, la recta tiene que quedarme de arriba para abajo, para que me pueda pasar por encima de ese 2. Entonces, si este es el punto, ¿verdad? Que ahí viene como B, este es el punto, entonces la imagen de este punto me va a quedar 2 cuadritos para acá, es decir, me va a quedar aquí encima del 2. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 0,2. 0,2, muy bien, ¿verdad? 0,2, ¿verdad? Porque 0 aquí y altura 2, entonces ese es el 0,2. Entonces acá ponemos que las coordenadas es en 0, ve que la pregunta, digamos, sale fácil, no es algo que hay que hacer un gran procedimiento ni nada por el estilo. Probablemente pues van a tener que dibujar ahí una cuadrícula, ¿verdad? Así como rápidamente a mano alzada, porque normalmente los puntos que se le dan son cercanos ahí, ¿verdad? Entonces uno más o menos lo puede hacer ahí como rápidamente. Si no, ahí se pueden apoyar, por ejemplo, en alguno que tengan. Por ejemplo, este sería el 4,2 y la recta sería aquí.
¿verdad? Entonces ustedes usan esta misma cuadrícula que me están dando, bueno, dicen que me quedaría aquí, que sería en el 0,2. Esa es otra forma, otra estrategia que pueden utilizar en el examen, ¿verdad? Porque algunas de estas tienen que hacerse así con la cuadrícula. Dice, ¿cuáles son las coordenadas de C? ¿Verdad? Aquí nos dan el C, que es 1,4. Si se le aplica una reflexión con respecto a la recta x igual a 0. Entonces, el punto es 1,4. El 1,4 sería como por aquí, ¿verdad? Aquí estaría el 4, ¿verdad? Entonces el 1,4 quedaría por aquí. Y me están diciendo dónde quedaría la imagen de este punto si yo hago una reflexión en el x igual a 0. El x igual a 0 es 0. Entonces yo digo, bueno, hay un cuadrito para acá. Entonces me quedaría un cuadrito para acá. Aquí estaría el c', ¿verdad? Entonces eso sería menos 1 y a la altura 4. Entonces sería en menos 1, ¿ok? Eso sería de esa manera. Aprovechando, ¿verdad? La cuadrícula que está ahí. Esa yo creo que sí la podríamos haber aprovechado aquí, ¿verdad? Aquí nos hubiera salido más bonito para hacerlo, ¿verdad? Porque aquí está el 1,4 es este. El x igual a 0 es esta, ¿verdad? Una recta que pase donde está el x igual a 0. Es el igual x igual a 0. Cuento, hay un cuadrito para el eje de simetría, entonces me alejo un cuadrito del eje de simetría y ahí tengo que este sería el punto menos 1,4. Dice, considere la siguiente figura, la cual hace referencia al polígono ese que está ahí, que presenta un eje de simetría en el eje X. ¿Ok? En el eje X. Significa que me están diciendo que el eje X, o sea, esta línea de acá, es el eje de simetría. Tenemos que leer, porque esta figura, por ejemplo, tiene otro eje de simetría aquí, ¿verdad? Pero entonces, si yo lo veo de esa manera, podría estar respondiendo cosas que no me están preguntando. Yo tengo que responder con respecto a lo que me diga el ejercicio. Me está diciendo que el eje de simetría que debo tomar en cuenta es este, que es el eje X. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, dice, el segmento homólogo a OK. ¿Cuál es el homólogo a OK? Que sería este de aquí. V. UV, ¿verdad? Y le pongo así. El punto homólogo a T. Q, ¿verdad? Q. El homólogo a T. A T es Q. Y el ángulo homólogo a RQO. RQO sería este ángulo que está aquí, ¿verdad? Este de aquí. ¿Cuál sería el homólogo a él? STU. STU. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún ejercicio que tengan ahí antes de pasar a la parte de los conos? Vamos bien. Dice, ve, algo así es lo que yo espero que venga este examen. Ve que vienen dos problemas de eso. Así es muy probablemente lo que yo pienso que va a venir. Porque aquí en la imagen que yo les pasé antes decía que son 8 puntos. Entonces me imagino que van a venir dos problemitas así, cada uno de 4 puntos. Okay, dice, la altura de un cono circular recto es de 40. Entonces ustedes se imaginan ahí un cono donde la altura es 48 centímetros. La medida del radio de su base, esta medida de aquí, es 6 centímetros. Al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base a 8 centímetros de la base. ¿Okay? Se hace un corte ahí queda, digamos, otra circunferencia. Y la distancia que hay desde la base hasta donde se hizo el corte es de 8 centímetros. ¿Okay? Eso es lo que me está. Con el fin de generar una pieza para realizar un centro. ¿Cuál es el área de esa acción plana? O sea, ¿cuál es el área de este círculo, de esta circunferencia que me da aquí? Ok, eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál sería el área de? Bueno, si yo siempre yo les recomiendo sacar los triángulos que se intervienen, ¿verdad? En el cono grande aquí medía 48 y a 6. En el cono pequeñito, digámoslo así, que sería como esta parte de aquí arriba, si ya de ahí arriba, yo necesito saber cuánto mide este radio para poder saber cuánto mediría esta área de aquí. Y necesito saber cuánto mide esto de aquí a acá. ¿Quién me puede decir cuánto mediría la altura? O sea, cuánto mediría desde aquí hasta aquí, en ese cono pequeñito. No me la dan, pero yo la puedo calcular. 40, profe. 40, muy bien. ¿Por qué 40? Porque toda la altura del cono sin cortar era 48. Pero se le cortó esta parte de aquí para abajo. Esta parte de aquí para abajo se le hizo un corte. Quiere decir, y ahí dice que ese corte está a 8 centímetros de la base. Entonces quiere decir que esta parte de aquí arriba tiene que medir 40, ¿verdad? Para que la altura total del cono sea de 48. Una vez que ya tenemos eso así con los triángulos, yo necesito 3 valores, ¿verdad? Para poder hacer la regla de 3. Ya los tengo, ¿verdad? Entonces hago las parejas. La altura con la altura, el radio con el radio. Entonces yo digo 48 con 40 y el 6 con el radio, ¿ok? Este va a ser pareja de este y este va a ser pareja de este, ¿ok? La regla de 3 me dice que el radio, o sea, el que estoy averiguando, lo voy a calcular con los 3 valores, por eso se llama regla de 3. Y los dos que me quedaron en diagonal se multiplican y lo que me da se divide entre el tercer valor. Este sería el tercer valor. Los dos que están en diagonal se multiplican y el otro, el valor que queda ahí sobrando, va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces yo hago eso en la calculadora, no nos vamos a complicar. 6 por 40 igual, lo divido entre 40.
y me dice que el radio es 5. ¿Ya terminé el ejercicio? No. ¿Por qué? Porque la pregunta no era cuánto mide el radio. La pregunta es cuánto mide el área de esa sección plana. ¿Ok? ¿De cuál sección plana? De esta que estaba aquí, ¿verdad? De este circulito que se me formó aquí, ¿cuál es el área de ese círculo? Pero ya acabamos de averiguar que el radio mide 5. Entonces, para terminar de responder aquí, yo voy a decir que el área, ¿verdad?, de esa sección plana va a ser igual. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? ¿Cuál es la fórmula? No es 2 por pi, ¿no? Es pi, ¿por quién, perdón? Por 2, o estoy equivocada. Lleva un 2, pero falta un valor ahí. ¿Cuál es? Radio, profe. El radio, ¿verdad? Entonces, el área de un círculo es pi por el radio elevado a la 2. Este es elevado, ¿verdad? Entonces, aquí sería pi por el radio, que en este caso ya lo averiguamos, que era un 5, elevado a la 2. ¿Ok? 5 a la 2 es 25. 5 a la 2 es 25, ¿verdad? Por pi, 25. Si ustedes quieren, ahí pueden poner a ver cuánto da exactamente esto. 25 por 3,14, ¿verdad? Y ahí les va a dar un aproximado, ¿verdad? Pero lo pueden dejar expresado así como 25 pi, y ahí sí ya tendríamos la respuesta de lo que nos están preguntando. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Y estos chiquillos, de verdad, estudiense estos problemillas, porque muchos son prácticamente el mismo, pero que le cambian los valores. Muchos son así. Dice, Gloria decidió emprender un negocio de adornos navideños. Estos tienen forma de cono, son transparentes y van a llevar un cordón decorativo desde el vértice, del vértice al centro. Van a llevar un cordón desde aquí hasta aquí, del círculo de la base, como se muestra en la siguiente figura. Además, sabe que la sección plana de radio 2, o sea, esta sección plana de aquí, dice, es paralela a la base del cono, sin embargo no encuentra su cinta métrica. Para determinar cuánto cordón necesita para decorar 8 conos navideños, ella tiene marcadas las siguientes medidas que se muestran ahí a continuación. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es sacar los triángulos. Saquen el triángulo grande y saquen el triángulo pequeño. Del triángulo pequeño sabemos que de aquí a aquí, o sea, desde aquí hasta aquí mide 5 y mide 2 centímetros ahí. Luego del triángulo grande no sabemos la altura completa, esta no la conocemos, pero sabemos que aquí mide 8, ¿ok? Entonces en este caso lo que tendríamos que averiguar es esta altura de aquí. Normalmente la altura se le pone una H para decir que es altura. Entonces yo ya ahí puedo plantear la regla de 3. ¿Por qué? Porque la regla de 3 me pide 3 valores que ya los tenemos y uno que no conocemos. En este caso las parejas serían altura con altura, H con 5, radio con radio, 8 con 2. Entonces H con 5 sería una de las parejitas que ponemos en fracción y la otra sería 8 con 2. Entonces la regla de 3 me dice, el que yo estoy averiguando, que es H, va a ser igual a la multiplicación de los dos que quedan en diagonal, 5 por 8, dividido entre el tercer valor. Eso lo podemos hacer mentalmente, ¿verdad? 5 por 8 es 40 y 40 partido por 2 es 20. O sea, 40 dividido entre 2 es 20. ¿Okay? Entonces ya tenemos la altura. Y ella quiere saber cuánto cordón necesita para decorar 8 conos. Entonces ya con esto averiguamos que la altura del cono, esta altura desde aquí hasta aquí, va a medir 20, ¿ok? Pero eso sería un solo cono. Ella quiere hacer 8, ¿verdad? Porque el cordón va desde aquí hasta aquí, o sea, es la altura, ¿ok? Entonces 8 por 20 sería la respuesta, ¿verdad? Porque son 20 de altura de cada uno de los conos, como son 8, sería 8 por 20, serían 160 centímetros, ¿verdad? La respuesta sería que necesita 160 centímetros de cordón para poder completar pues el objetivo que ella tiene. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que yo iba a preguntar era si los procesos nunca cambian, dan en cada, digamos, en cada problema de esos, la operación siempre es la misma. Casi siempre es la misma, ¿verdad? Casi siempre es la misma. La única diferente es aquella, ¿verdad? En la que nos dan el valor de aquí, ¿verdad? Y no hay manera de saber cuánto mide este, ¿verdad? Que la semana pasada hicimos un ejercicio así. Si cualquier cosa lo pueden repasar al final de la clase. Vimos un ejercicio así donde a veces nos dan la medida de este de aquí y nos dan la medida de este de aquí. Se resuelve muy parecido con una regla de 3, pero en vez de que nos salga directo el valor, tenemos que hacer una pequeña ecuación, ¿verdad? Ese es como ya el caso más complicado que nos pueden presentar, pero básicamente siempre los ejercicios se van a resolver con una regla de 3, ¿verdad? Digamos que los pasos serían sacar los triángulos, ¿verdad? Como primer paso, sacar los triángulos. Segundo paso sería plantear la regla de 3 y el tercer paso pues sería resolver esa regla de 3, ¿verdad? Y ver qué es lo que nos están preguntando realmente, ¿verdad? Porque la regla de 3 nos da un valor intermedio que nos va a funcionar para dar la respuesta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún ejercicio que quieran ver en específico?
Profe, yo tengo uno, pero es que no tengo el examen a mano, lo que tengo es la foto, se la puedo enviar al grupo para que usted la revise. Mándela a ver. Ok.